¿Alguna vez te has preguntado cómo un reino aislado en medio de las estepas heladas se convirtió en uno de los imperios más extensos y temidos de toda la historia? Desde las cúpulas doradas de Moscú hasta las vastas llanuras de Siberia, Rusia construyó no uno, sino dos imperios que marcaron al mundo para siempre, el de los zares y el de la Unión Soviética. Y aunque ambos cayeron, su eco sigue resonando en cada rincón del planeta. En la historia rusa no es una línea recta, es un torbellino de contrastes en esplendor y miseria, lujo imperial y hambre campesina, grandeza cultural y represión brutal. Fue tierra de sheres autocráticos que expandieron sus fronteras hasta tocar 3 océanos, y también la cuna de la revolución que prometió igualdad absoluta, pero que dejó tras de sí sombras to terror. El poder de Rusia siempre fascinó y atemorizó a la vez. En Europa se la veía como un gigante enigmático, mitad oriental, mitad occidental, siempre dispuesto a desafiar a los demás reinos. Más tarde, la bandera roja con la hoz y el martillo ondearía sobre medio mundo, desatando la Guerra Fría, que dividió a la humanidad entre dos bloques irreconciliables. Pero todo comenzó mucho antes, en tiempos de príncipes y catedrales medievales, cuando las invasiones mongolas moldearon un pueblo resistente, orgulloso y obstinado, a un pueblo que aprendió a sobrevivir en el frío más despiadado, en la guerra más cruel, en el hambre más desgarradora, y que, sin embargo, siempre volvió a levantarse. Hoy vamos a recorrer esa travesía desde la Rosh de Kiev hasta el esplendor de San Petersburgo, desde los palacios de los zares hasta los gulags de Siberia, desde el triunfo sobre los nazis hasta la caída del muro de Berlín. Una historia de gloria, dolor, resistencia y transformación que explica no solo a Rusia, sino también el mundo en el que vivimos, porque entender a Rusia no es mirar un mapa, es escuchar un eco en el eco de los zares y de los soviéticos, que todavía resuena en la política, en la cultura y en los sueños de poder de la nación más extensa del planeta, en las brumas de la Edad Media. Mucho antes de que existiera un imperio ruso, un pequeño principado a orillas del río Dnieper comenzó a dar forma a una identidad que con el tiempo se transformaría en coloso. La Rus de Kiev, fundada en el siglo IX por pueblos eslavos y vikingos varegos, fue la cuna de lo que hoy conocemos como Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Era una tierra de comerciantes, guerreros y campesinos, donde el frío implacable forjaba el carácter de sus habitantes. Kiev se convirtió en un centro político y espiritual cuando, en el año 988, el príncipe Vladimir adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial. Canan Solo Gesto conectó estas tierras con Bizancio y le dio un nuevo rumbo cultural. Las cúpulas doradas comenzaron a elevarse sobre las llanuras, y la fe ortodoxa se convirtió en el alma de un pueblo que aprendería a resistir invasiones, guerras y crisis. Pero la gloria de Kiev no duraría para siempre. En el siglo XIII, un cataclismo cambió todo. La invasión de los mongoles. Jinetes llegados desde las estepas asiáticas arrasaron ciudades enteras, quemaron templos y convirtieron a los príncipes rusos en vasallos del poder mongol. Durante más de 2 siglos, los rusos vivieron bajo la llamada Horda de Oro, un yugo que trajo devastación, pero también disciplina y unidad. Fue un tiempo oscuro, pero de ese sometimiento nacería una fuerza inesperada. Mientras Kiev caía en ruinas, otra ciudad empezaba a ascender: Moscú. Situada en un cruce estratégico de rutas comerciales y protegida por densos bosques, Moscú fue creciendo en silencio, acumulando poder bajo la sombra mongola. Sus príncipes no se rebelaron abiertamente, sino que aprendieron a negociar, a recaudar tributos, a jugar el peligroso juego de la diplomacia con los invasores. Poco a poco, Moscú se convirtió en el nuevo centro político y religioso, especialmente cuando los metropolitanos de la Iglesia Ortodoxa trasladaron allí su sede. El proceso fue lento, pero inevitable. La resistencia contra los mongoles se encendió con figuras como Dmitri Donskoy, que en la batalla de Kulikovo 1380 logró la primera gran victoria contra la Horda. No fue una liberación inmediata, pero sí un símbolo. El pueblo ruso podía derrotar al enemigo más temido del mundo, y ese símbolo alimentó una narrativa que perdura hasta hoy, la de un pueblo elegido para resistir y expandirse. Al final, Moscovia heredó no solo el poder político, sino también la misión espiritual de la antigua Bizancio. Tras la caída
de Constantinopla, en 1453, los zares se proclamaron herederos del Imperio Romano de Oriente, dando origen a la idea de Moscú como la tercera Roma. Desde ese momento, Rusia ya no se veía a sí misma como un principado aislado, sino como el guardián de la fe ortodoxa y como un imperio en construcción. Así, de las cenizas de Kiev y bajo las cadenas de los mongoles, Moscú emergió como el núcleo de un futuro coloso. Lo que en un principio parecía un rincón olvidado del mundo, estaba a punto de transformarse en el motor de una expansión imparable. Con Moscovia ya consolidada como el nuevo centro del poder, surgió una figura que cambiaría para siempre la historia rusa. En Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue el primer príncipe en adoptar oficialmente el título de zar de todas las Rusias, uniendo bajo su mano de hierro territorios vastísimos y sembrando tanto miedo como respeto. Bajo su reinado, Rusia comenzó a expandirse hacia el este, conquistando los kanatos tártaros de Kazán y Astracán, abriendo el camino hacia los inmensos recursos de Siberia. Pero la expansión no terminó allí. Los zares posteriores comprendieron que Rusia no podía limitarse a sus llanuras heladas. Pedro el Grande, en el siglo XVII, llevó a cabo una transformación radical. Modernizó el ejército, fundó la poderosa marina y, sobre todo, construyó San Petersburgo, la ventana a Europa, una ciudad levantada sobre pantanos y huesos de miles de obreros, pero que se convirtió en símbolo del nuevo rostro de Rusia, a un imperio europeo con aspiraciones globales. Más tarde, Catalina la Grande consolidaría estas reformas, ampliando el territorio aún más, hasta abarcar Crimea, Polonia y partes del Cáucaso. Durante su reinado, la nobleza rusa alcanzó un esplendor cultural nunca antes visto, mientras que el campesinado seguía encadenado al sistema feudal de la servidumbre. Ese contraste entre lujo y miseria sería una de las marcas profundas de la sociedad rusa. La autocracia de los zares no conocía límites. El zar no era solo un monarca, era visto como un padre absoluto, casi sagrado, al que nadie podía cuestionar. La Iglesia ortodoxa reforzaba ese poder, bendiciendo cada expansión y justificando la obediencia ciega al trono. Con cada victoria militar, el mito de Rusia como un imperio destinado a dominar crecía y sus fronteras parecían no tener fin entero. En ese mismo avance, también germinaba la semilla del descontento. Los campesinos, cargando con impuestos insoportables, las hambrunas y la opresión, empezaban a ver a los zares no como protectores, sino como tiranos. Esa tensión silenciosa acompañaría cada triunfo y cada expansión, preparando el terreno para las tormentas que vendrían siglos después. Rusia ya no era un principado aislado, era un imperio en expansión, una potencia que desafiaba tanto a Europa como a Asia, y que empezaba a forjar el mito del destino ruso, en crecer siempre, resistir siempre, dominar siempre. Hablar del imperio ruso bajo los zares es hablar de un mundo de contrastes tan extremos que parecían pertenecer a universos diferentes. En San Petersburgo y Moscú, la nobleza vivía rodeada de lujos inimaginables en palacios decorados con mármoles importados, lámparas de cristal veneciano, bailes interminables en salones iluminados por cientos de velas. La aristocracia rusa imitaba a la francesa en la moda, en la lengua y en el arte, al punto que muchos nobles hablaban mejor francés que ruso. Era la cara refinada de un imperio que se veía a sí mismo como heredero de Europa y guardián de Oriente. Pero, a solo unos kilómetros de esos palacios, la realidad era otra. El campesinado, que representaba más del 80% de la población, vivía atado a la tierra bajo un sistema de servidumbre que apenas rozaba la esclavitud. Sus cosas, chozas de madera, sus ropas simples, su vida un ciclo interminable de trabajo agotador, hambre y dependencia del señor feudal. Para millones de campesinos, el zar era una figura distante, casi mítica, cuyo poder parecía inalcanzable, mientras sus condiciones de vida seguían siendo miserables en las ciudades. La industrialización tardía comenzó a atraer a miles de trabajadores hacia fábricas sombrías y superpobladas. Allí la vida no era mucho mejor a largas jornadas, salarios miserables y una vigilancia constante. Sin embargo, en esos ambientes urbanos nacería una nueva conciencia política que, con el tiempo, alimentaría la chispa revolucionaria a la Iglesia ortodoxa. Inseparable del poder zarista, jugaba un papel fundamental en mantener el orden. Desde los púlpitos se predicaba que la pobreza era un destino divino
y que la obediencia al zar era una obligación sagrada. Esa espiritualidad, cargada de símbolos y rituales, mantenía unida una sociedad profundamente desigual, al mismo tiempo que apagaba las voces que reclamaban cambio. Mientras tanto, la corte imperial brillaba con figuras como Catalina la Grande o Nicolás II, que vivían en un mundo de lujo casi real. Los bailes en el Palacio de Invierno, las joyas imperiales, las carrozas doradas y las ceremonias fastuosas alimentaban el mito del zar como un monarca todopoderoso. Pero ese esplendor ocultaba grietas profundas en hambrunas devastadoras, revueltas campesinas y un pueblo que empezaba a perder la fe en la promesa de la Santa Rusia. A la vida en el imperio zarista era un péndulo entre la opulencia y la miseria, entre la esperanza y la desesperanza, y esa desigualdad que se repetía generación tras generación acabaría por encender una mecha imposible de apagar. El imperio zarista parecía eterno, sostenido por siglos de tradición, poder militar y el respaldo de la Iglesia, pero bajo esa superficie imponente, las grietas se multiplicaban. El siglo XIX había traído modernización en Europa, pero en Rusia la servidumbre solo fue abolida en 1861, dejando a millones de campesinos libres en el papel, pero atrapados en la miseria real. La nobleza mantenía sus privilegios, y el zar seguía gobernando como un monarca absoluto, en un mundo que pedía constituciones y parlamentos a la Revolución de 1905 fue la primera señal del colapso. Una manifestación pacífica de trabajadores y familias que marchaban hacia el Palacio de Invierno pidiendo mejores condiciones de vida. Terminó en una masacre conocida como el Domingo Sangriento. Las balas de la Guardia Imperial apagaron cientos de vidas, pero encendieron un fuego de descontento que ya no se extinguiría. A partir de entonces, las huelgas, los soviets de obreros y las protestas campesinas se multiplicaron, obligando al zar Nicolás II a conceder una Duma parlamento, que nunca tuvo verdadero poder en la Primera Guerra Mundial. Fue el golpe definitivo. Rusia entró en el conflicto con un ejército gigantesco, pero mal armado, mal dirigido y desmoralizado. Millones de soldados murieron en las trincheras, mientras en las ciudades la gente hacía largas filas por pan y carbón. El hambre, la pobreza y las derrotas militares transformaron la lealtad en rabia. En febrero de 1917, estalló la primera gran revolución en huelgas masivas en Petrogrado, soldados que se negaron a disparar contra la multitud, y un zar que se vio obligado a abdicar. Así cayó la dinastía Romanov, que había gobernado durante más de 300 años. Nicolás II y su familia, que hasta entonces parecían intocables, se convirtieron en prisioneros del nuevo poder revolucionario. Pero la caída del zar no significó paz. El vacío de poder abrió paso a disputas feroces entre moderados, liberales, socialistas y bolcheviques. En octubre de 1917, liderados por Lenin, los bolcheviques tomaron el poder en un golpe que cambiaría no solo a Rusia, sino al mundo entero. La promesa era clara: paz, pan y tierra. El costo sería una transformación radical y un nuevo imperio con un rostro completamente diferente. Las revoluciones no solo acabaron con los zars, acabaron con la idea de que Rusia podía seguir siendo gobernada como en la Edad Media. El viejo imperio había muerto, y sobre sus ruinas comenzaba a levantarse una fuerza aún más temida en la Unión Soviética. Tras la abdicación del zar y el caos de 1917, Rusia se convirtió en un campo de batalla ideológico. El viejo orden había colapsado en medio del hambre, las derrotas militares y el descontento popular. Una nueva fuerza se levantaba con un mensaje simple y devastador: pan, paz y tierra. Esa fue la promesa de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Y en un país exhausto, esa promesa sonaba como salvación. El golpe de octubre no fue una tormenta repentina, fue el resultado de meses de agitaciones, huelgas y discursos inflamados. En fábricas y trincheras, los soviets, asambleas de obreros, soldados y campesinos se multiplicaban por todo el país. Poco a poco, Lenin y su partido ganaban apoyo cuando finalmente asaltaron el Palacio de Invierno en Petrogrado. El mundo comprendió que algo más grande que un simple cambio de gobierno había comenzado. Era el nacimiento del primer Estado comunista de la historia. Pero fundar un imperio ideológico no era tarea sencilla. Lenin sabía que no bastaba con prometer igualdad, había que imponerla en un país gigantesco, desgarrado por la guerra y la pobreza. Así comenzó la Guerra Civil Rusa 1917,
a 1922. Un enfrentamiento brutal entre el ejército rojo, fiel a los bolcheviques, y el ejército blanco, compuesto por monárquicos, liberales y potencias extranjeras que temían la expansión del comunismo. Fue una guerra fratricida marcada por hambre, ejecuciones y millones de muertos. Paró al final. La victoria de los rojos consolidó el nuevo régimen Duedrose Dosimi. Oficialmente nacía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin proclamaba que el poder ahora residía en los trabajadores y campesinos, que las fábricas pertenecían al pueblo y que la tierra ya no sería monopolio de los terratenientes. En el papel parecía el amanecer de un mundo nuevo. En la práctica fue el inicio de un Estado centralizado, férreo y autoritario en Lenin. Sin embargo, no era solo un político, era un estratega consciente del impacto simbólico. Sabía que su revolución debía trascender las fronteras rusas. El comunismo será internacional o no será, decía. Y con esa visión, la Unión Soviética se presentaba como faro de los oprimidos en todo el planeta, mientras en su interior comenzaba un experimento social sin precedentes. En los símbolos del nuevo poder aparecieron en todas partes: la hoz y el martillo, representando a campesinos y obreros unidos, la bandera roja ondeando en cada ciudad, estatuas y murales que mostraban al hombre nuevo soviético, fuerte, trabajador e inquebrantable. Era un imperio que no se construía sobre palacios dorados, sino sobre la promesa de una sociedad igualitaria, pero esa promesa llevaba en sí misma la semilla de contradicciones que pronto se revelarían. La esperanza y el sacrificio convivían con la represión y el control absoluto. El viejo eco de los zares había quedado atrás, y un nuevo eco, aún más fuerte y expansivo, comenzaba a recorrer el mundo en el eco de la Unión Soviética. Tras la muerte de Lenin en 1924, la Unión Soviética quedó en una encrucijada. ¿Quién tomaría las riendas de aquel coloso recién nacido? Entre intrigas, purgas internas y alianzas temporales, emergió un hombre de acero, un Iosif Stalin. No era el orador brillante que había sido Trotsky, ni el intelectual teórico como Lenin. Stalin era otra cosa, un pragmático, implacable y decidido a convertir a la URSS en una superpotencia. Cueste lo que cueste, su primera gran misión fue la industrialización. Mientras Occidente tardó siglos en transitar de lo rural a lo industrial, Stalin quiso hacerlo en apenas una década. Gigantescas fábricas se levantaron en medio de estepas, presas colosales cambiaron el curso de los ríos, y ciudades industriales surgieron de la nada. El mensaje era claro: en Rusia no volvería a ser vista como atrasada ni débil. En de años, la Unión Soviética pasó de ser un país agrario a una potencia industrial, pero ese avance tuvo un precio incalculable. El colectivismo forzado obligó a millones de campesinos a entregar sus tierras y unirse a granjas colectivas. Muchos resistieron, pero la represión fue brutal. La hambruna de Ucrania, conocida como el Holodomor, dejó millones de muertos. Y aún hoy sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia soviética. Para Stalin, esas vidas eran el sacrificio necesario. En nombre del progreso y del futuro socialista, la otra cara de su poder fue el terror político. Las purgas de los años 30 eliminaron a miles de oficiales, intelectuales e incluso antiguos camaradas de Lenin. El Gulag, el vasto sistema de campos de trabajo forzado en Siberia, se llenó de millones de prisioneros que construyeron carreteras, minas y fábricas en condiciones inhumanas. El miedo era el pegamento que mantenía unida a la sociedad soviética. Nadie estaba a salvo de una denuncia, un arresto nocturno o un juicio sumario y sin embargo, a pesar del horror, Stalin logró consolidar a la URSS como potencia. Cuando en 1941 la Alemania nazi invadió el país en la Operación Barbarroja, muchos dudaron de que la Unión Soviética sobreviviera, pero fue precisamente esa industrialización forzada la que permitió fabricar armas, tanks, aviones en cantidades masivas. El pueblo soviético, endurecido por el sufrimiento, resistió con una ferocidad indescriptible. La victoria en Stalingrado no solo fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, fue también la prueba de que el imperio soviético, bajo el puño de Stalin, había llegado para quedarse. Stalin emergió de la guerra no solo como el líder de la URSS, sino como uno de los grandes vencedores del siglo XX. Europa del Este quedó bajo su control, y la Guerra Fría con Estados Unidos comenzaba a delinearse.
Pero detrás de la imagen del héroe victorioso, millones de voces silenciadas seguían gritando en los rincones oscuros de los gulags. El acero de Stalin no solo construyó fábricas y ejércitos, también forjó cadenas invisibles que marcaron a generaciones enteras. Cuando en 1941 los ejércitos nazis cruzaron las fronteras de la Unión Soviética, parecía que todo el proyecto comunista iba a ser borrado en cuestión de meses. La Operación Barbarroja fue la mayor invasión militar de la historia. Millones de soldados alemanes, apoyados por tanques y aviones, avanzaban hacia Moscú con la seguridad de que la URSS se derrumbaría como un castillo de naipes. Pero subestimaron la capacidad de resistencia de un pueblo que había aprendido a sobrevivir en las condiciones más extremas. En las primeras semanas fueron devastadoras. Ciudades enteras cayeron, millones de soldados soviéticos fueron capturados y el enemigo parecía imparable. Pero entonces algo cambió. En medio de las ruinas, el pueblo soviético se levantó con una fuerza inconcebible. Mujeres y niños trabajaban sin descanso en las fábricas trasladadas al este, produciendo armas día y noche. Los soldados luchaban no solo por un país, sino por la supervivencia de su historia y su identidad. El asedio de Leningrado se convirtió en un símbolo del sufrimiento y la resistencia. Durante más de 900 días, la población soportó hambre, frío y bombardeos, pero la ciudad nunca se rindió. Y en 1942 llegó el momento decisivo, en Stalingrado. La batalla fue una carnicería sin precedentes, pero también el punto de inflexión de la guerra. El Ejército Rojo, tras meses de combates casa por casa, logró rodear y derrotar a la poderosa Wehrmacht. Fue el principio del fin para Hitler y el inicio del ascenso soviético con cada victoria. El Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, liberando territorios y al mismo tiempo extendiendo su influencia. Cuando la guerra terminó en 1945, la bandera roja ondeaba en el corazón de Berlín. La Unión Soviética había pagado el precio más alto, más de 20 millones de muertos, pero también había emergido como superpotencia mundial. La posguerra cambió para siempre el mapa del planeta. Los países de Europa del Este quedaron bajo la órbita de Moscú, convertidos en repúblicas hermanadas dentro del bloque socialista. Desde Polonia hasta Bulgaria, desde Hungría hasta Alemania Oriental, la influencia soviética se expandía como una sombra imponente. El mundo ya no era el mismo ahora estaba dividido en dos polos irreconciliables, y comenzaba una nueva era marcada por la Guerra Fría. En la URSS, no solo había sobrevivido, se había transformado en un gigante que desafiaba directamente a Estados Unidos. De las cenizas de la guerra surgía un imperio ideológico y militar que no se conformaba con resistir, quería liderar al mundo entero. Bajo la bandera roja, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró frente a una nueva realidad. Ya no había una sola potencia hegemónica, sino dos gigantes irreconciliables. Estados Unidos representaba el capitalismo y la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética encarnaba el comunismo y el socialismo. Entre ambos levantaron un muro invisible, y después también físico, que dividió el planeta en dos bloques. En la cortina de hierro, como la llamó Winston Churchill, partía Europa en dos mundos distintos. Al oeste, las naciones alineadas con Washington. Al este, los países satélites bajo la influencia de Moscú. Cada ciudad, cada frontera, se convertía en un campo de batalla ideológico. Berlín, dividida en sectores, se transformó en el símbolo más claro de esa fractura. La Guerra Fría no fue una guerra de trincheras, sino de espionaje, propaganda y tecnología. La KGB y la CIA operaban en las sombras, librando una batalla silenciosa donde la información era tan poderosa como las armas nucleares. Mientras tanto, el planeta se estremecía con la amenaza constante de un conflicto que podía acabar con toda la humanidad. A la carrera nuclear. Pero no todo fue miedo. También hubo momentos de gloria. En 1957, el Sputnik soviético se convirtió en el primer satélite en orbitar la Tierra, sorprendiendo al mundo y demostrando que Moscú podía desafiar la supremacía tecnológica de Occidente. Y en 1961, Yuri Gagarin se transformó en el primer hombre en viajar al espacio, un triunfo que consolidó la imagen de la URSS como potencia científica. La influencia soviética no se limitaba a Europa. Desde Cuba hasta Vietnam, desde África hasta Oriente Medio, Moscú apoyaba movimientos revolucionarios
y gobiernos socialistas, extendiendo su red de aliados en todos los continentes. Cada victoria en el tablero geopolítico era respondida con la misma intensidad por Estados Unidos, en un juego peligroso donde ningún bando podía retroceder. Durante casi medio siglo, la humanidad vivió bajo la sombra del enfrentamiento nuclear, con crisis como la de los misiles en Cuba, llevando al mundo al borde del abismo. Sin embargo, también fue una época en la que el idealismo, la competencia y el miedo impulsaron avances científicos, tecnológicos y militares sin precedentes. La Unión Soviética ya no era simplemente un país, era un imperio ideológico, un bloque que abarcaba medio planeta y que inspiraba tanto esperanza como terror. Un poder que parecía destinado a durar para siempre, aunque en sus cimientos ya comenzaban a aparecer grietas invisibles. El mundo observaba incrédulo cómo, después de décadas de presentarse como una potencia indestructible, la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Las tensiones que se habían acumulado durante la Guerra Fría, las crisis económicas, las restricciones a la libertad, las guerras costosas en lugares como Afganistán, se sumaban ahora al peso insoportable de un sistema que ya no podía sostenerse durante los años 80. El líder soviético, Mikhail Gorbachov, intentó salvar el imperio con dos palabras que se volverían icónicas: anperestroika, reforma económica, y glasnost, apertura política. La idea era modernizar el socialismo y dar un respiro a una sociedad cansada de escasez, censura y miedo. Pero estas reformas, en lugar de fortalecer al régimen, aceleraron su derrumbe. La gente comenzó a cuestionar lo que antes era incuestionable. ¿Era posible un futuro bajo la bandera roja? Las repúblicas que formaban la URSS empezaron a levantar la voz. Países como Lituania, Letonia y Estonia exigieron su independencia. Pronto, Ucrania, Georgia y muchas otras naciones siguieron el mismo camino. La unidad soviética, que se había construido bajo hierro y sangre, se desmoronaba a una velocidad imparable. En agosto de 1991, un intento de golpe de Estado por parte de sectores comunistas duros buscó frenar el cambio y reinstaurar el control total, pero fracasó estrepitosamente, mostrando al mundo que la vieja guardia ya no tenía fuerza. El símbolo final llegó en diciembre de ese mismo año. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin, y en su lugar ondeó la bandera tricolor de Rusia. En el imperio soviético, que había dominado medio planeta, había dejado de existir. En el impacto fue global. Para Occidente, fue el fin de la historia, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Para millones dentro de las exrepúblicas soviéticas, fue un despertar doloroso. A nuevas libertades llegaron, sí, pero también caos económico, pobreza y guerras locales. Para Rusia, fue el inicio de una búsqueda de identidad. ¿Qué significa ser una superpotencia después de perder un imperio? En cuestión de meses, la Unión Soviética, el gigante que había desafiado al mundo entero, desapareció. Lo que quedó fue un país en crisis y un vacío de poder que todavía hoy marca la geopolítica mundial. Aunque los zares cayeron y la bandera soviética dejó de ondear en el Kremlin, la huella del imperio ruso nunca desapareció. En la cultura, en la ciencia y en la política internacional, la influencia de Rusia sigue marcando al mundo. El legado zarista permanece en los palacios, catedrales y obras de arte que aún sorprenden a visitantes en Moscú y San Petersburgo, recordando la opulencia y las contradicciones de una monarquía absoluta. De esa época quedó también la idea de un Estado centralizado y fuerte, donde el poder se concentra en un líder capaz de guiar la nación a cualquier costo. Del lado soviético, la herencia es aún más profunda. La bandera roja cayó, pero la memoria de la lucha contra el fascismo, del sacrificio en la Segunda Guerra Mundial y de los avances en la ciencia y el espacio todavía son fuentes de orgullo para los rusos. El lanzamiento del Sputnik y el viaje de Yuri Gagarin al cosmos son símbolos que trascendieron fronteras y siguen inspirando generaciones en la política internacional. El eco de la Guerra Fría nunca se apagó. Rusia, heredera de la Unión Soviética, conserva un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, un arsenal nuclear formidable y la ambición de seguir siendo una potencia global. Cada movimiento en su política exterior despierta ecos del pasado, como si el imperio, en alguna forma, aún vivieran hoy. Más de 260 millones de personas en el mundo hablan ruso, y el legado cultural soviético, en literatura, cine, música y arquitectura,
sigue siendo estudiado, imitado y debatido. Es la prueba de que un imperio puede caer, pero su impacto se extiende mucho más allá de sus fronteras y de su tiempo. La Rusia de hoy es heredera de dos mundos, el zarista y el soviético. Ambos dejaron cicatrices, orgullos y contradicciones. Y la gran pregunta que aún resuena es, ¿será capaz Rusia de construir un futuro que no dependa de su pasado imperial? Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros al contarla. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando los imperios y países que marcaron el destino de la humanidad. Y déjame un comentario aquí abajo escribiendo, quiero aprender más, si quieres que sigamos descubriendo juntos los secretos de la historia. No olvides dejar tu like y mira el siguiente vídeo que ya está en pantalla. Lo mejor aún está por venir.